A partir de esta segunda fase, de este segundo tiempo del plan económico de Luis Caputo y Javier Milei. Para hablar de eso, estamos en comunicación con José Chahue, jefe de estrategia de Consultatio, quien va a analizar con nosotros qué impacto puede haber en los mercados a raíz de estas decisiones del gobierno. ¿Qué tal, José? Muchas gracias por atendernos. Hola Fernando, buen día, muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, en primer lugar, ¿qué reacción crees que hay que esperar de los mercados después de lo que se conoció ayer, tanto en materia monetaria como en una señal de flexibilización del cepo del dólar? Sí, bueno, hay muchas señales ayer y creo que hay todavía un proceso de digestión de Ujú. esas novedades que no está completo. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, sobre todo cuando miramos la fase 2 o el anuncio de la fase 2 fue un anuncio bastante curioso porque empezó en un fin de semana con una serie de tweets. Después continuó a partir de una presentación que dio Vladimir Berning, director del Banco Central en Nueva York, que la verdad es que no iba muy de la mano con los anuncios, o por lo menos tenía varios aspectos que eran, no eran completamente evidentes cómo, digamos, se armonizaban con el resto de los anuncios que se habían hecho el fin de semana. Pasados algunos días, no hubo demasiadas aclaraciones y ayer tuvimos Ujú. en el comunicado del Central una, digamos, una presentación un poco más formal de todo eso y más escrita. Eh, Súper bienvenida esa presentación o esa comunicación del Banco Ujú. Central, eh, aunque dicho esto, todavía creo que no terminan de quedar claros algunos aspectos. Concretamente, cuando uno mira en el nuevo esquema monetario, uno claramente está el objetivo de emisión cero, pero no sabemos si esa emisión cero es un congelamiento nominal de la base ampliada, si incluye pasivos monetarios, si está medida como porcentaje del PBI, si es nominal, si es en términos reales. O sea, hay, y lo he leído y analizado con varios colegas, hay interpretaciones válidas para todos, digamos, Ujú. ¿no? No es una cosa súper clara o súper categórica en donde no hay lugar a dudas respecto de lo que va a hacer el Banco Central. Entonces, por lo menos de parte del mercado, creo que todavía está digiriendo ese comunicado y sobre todo, bueno, que arranca, si querés, hace 10, 15 días con esos tweets del fin de semana. Está bien. Digamos Eh, primero, José, que en lo que hace a la comunicación, que fue lo más criticado en las últimas semanas, en particular después de aquella conferencia de prensa de un viernes a última hora, en la comunicación que ayer haya un documento más claro y de tono técnico del Banco Central, eso es un paso adelante. Es un gran paso adelante, es Ujú. un paso imprescindible, te diría. Bien. Sí, sobre todo porque puede parecer un detalle menor, ¿no? Pero Ujú. todos los anuncios referidos al nuevo esquema monetario los había hecho el ministro de Economía y el secretario de Finanzas, digamos, y el Banco Central no habíamos escuchado nada. Es súper saludable que empecemos a escuchar más precisiones de parte del propio Banco Central. Bien, aun cuando decís que faltan, sobre todo en el tema de, se habla de congelar la base, para decirlo así ya, no, congelar la base monetaria amplia, pero no está claro del todo cómo se va a medir. Sí, sí, Ujú. digo, las precisiones faltan, es cierto, Ujú. pero más o menos Bien, tenemos un color ok. sobre lo que el gobierno intenta acá. Entonces, concentrémonos con las imprecisiones que o precisiones pendientes, digamos, que acabo de señalar, ver qué es lo que podemos anticipar. Bueno, ahí hay, yo diría, dos o tres Ujú. cosas. La primera, eh, es un esquema de política monetaria creo que la principal virtud que tiene o la característica más saliente es que una vez completado el traspaso de pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro, libera a la herramienta tasa de interés como herramienta de política monetaria. O sea, Ujú. hoy el Banco Central, por ejemplo, podría subir la tasa de interés y eso no tiene consecuencias sobre la creación de dinero, porque todas eh,
pasivos remunerados ya están traspasados al Banco Central. Este es un detalle que hoy pasa completamente desapercibido, y de hecho mientras el Banco Central esté vendiendo dólares, por ahí es inocuo, pero hacia adelante era una variable que no la Ujú. teníamos, o por lo menos el gobierno no la podía usar, porque venía con un esquema de tasas de interés reales muy negativas, y eso puede cambiar hacia adelante. Segundo punto, que me parece importante, digo, la política monetaria empieza a ganar grados de libertad. Ese Ujú. es el primer punto. Claro. El segundo punto es, bueno, tenemos, digamos, yendo a la parte cambiaria, tenemos una medida muy contundente, que es este anuncio de intervención virtualmente de casi 2.000 millones de dólares en el contado Ujú. con liqui para bajar la brecha, y la brecha bajó muy poco, ¿no? Quiero decir, hubo un impacto en el mercado, pero yo creo que el gobierno, si hacemos un corte hasta acá, no debería estar satisfecho con esto. ¿Por qué? Ujú. Medio como que puso toda la carne en el asador y la brecha sigue siendo de 40%, digamos, queda bastante camino por Bien, se recorrer. entiende, José, que estamos hablando del efecto del anuncio, digamos, la efectiva intervención, digamos, el volver a poner los dólares en los dólares financieros, en los mercados financieros, quiere decir, tanto en el MEP con el contado con liqui, eso debiera comenzar ahora, porque hasta ahora, digamos, No, no, el central casi no ha comprado o ha comprado muy poco. casi no ha comprado, pero yo diría que ya Ujú. empezó. Ok. Eh, ya empezó. Y eh, personalmente, por lo menos, yo hubiese esperado que el efecto del anuncio, más las primeras intervenciones, que Ujú. como bien decís, no fueron gigantescas, digamos, o sea, más o menos se estima, es impreciso todo esto, por supuesto, pero más o menos se estima que vendió alrededor de 100 millones de dólares. Bueno, algún impacto deberían tener. Y el impacto que tuvieron fue bastante modesto, ¿no? O sea, Ujú. 7-8% de apreciación o de caída del tipo de cambio paralelo del contado con liqui. Todavía queda un largo camino por recorrer en eso. Y cuando digo largo, creo que sintetizo por lo menos lo que para mí es más importante de todo esto. O sea, para que este esquema funcione, este es un esquema que digamos, tiene dos patas. Por un Ujú. lado, para salir del cepo, ¿no? Por un lado, reducir la brecha a cero, o por lo menos a algún valor que permita razonable en algún momento hacer la unificación cambiaria. ¿Sí? Podemos juzgar 20%, 15%, 10%, no sé, que cada uno tendrá su número en la cabeza. Y por el otro lado, no comprometer el proceso de desinflación. Son dos objetivos que van en paralelo y que, por Ujú. supuesto, que se tocan, pero son independizables, por lo menos, ¿no? Claro. En ese primer objetivo de dólares, de reducir la brecha, se está comprometiendo dólares que, por supuesto, no están, ¿no? O sea, quiero decir, el tercer trimestre del año o la segunda mitad del año estacionalmente no es favorable. Ujú. eh, Cualquiera, con o sin esas medidas, todos hubiésemos anticipado de que el Banco Central iba a perder reservas, lo hace siempre, digamos, característica que tiene la economía, estacionalidad que tiene la economía argentina, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo sigue la dinámica? Porque, digo, tenés pocas reservas y además vas a perder, y además pones dólares para vender sobre la mesa. Bueno, esto tiene que Ujú. funcionar rápido, porque creo que el ADN que tiene este esquema de intervención es que tiene una fecha de fin, ¿no? O sea, hay un momento en que se tiene que terminar, porque es necesariamente temporal. Y Y lo ese que a mí me esquema, José, preocupa, ahí te pregunto, este esquema que vos decís es temporario, es la visión también de otros analistas, como que esto que se acaba de anunciar es un puente hacia otra cosa. ¿Qué sería? ¿Hacia una liberación total del cepo? ¿Hacia un esquema ya más estricto en términos de competencia de monedas, etcétera? ¿Qué ves? ¿Lo ves como un algo provisorio? ¿Hacia dónde? bueno, esa es parte de la Ujú. incertidumbre, y te diría que es parte, hay también interpretaciones que perfectamente posibles de, no sé, ¿esto nos acerca a la salida del cepo o nos aleja a la salida Ujú. del cepo? Bueno, hay opiniones. ¿Esto nos acerca a la dolarización o nos aleja
Ujú. o nos acerca a una flotación, digamos, más clásica. Bueno, también hay interpretaciones, depende cómo uno interprete la letra chica de ese comunicado. ¿Vas a congelar la cantidad de pesos nominal o vas a Claro. congelar la Ujú. base monetaria amplia, entendiendo pasivos, lo que antes entendíamos como pasivos remunerados y permitir una remonetización de la economía? Bueno, en función de cómo uno entienda cada una de esas cosas, puede ir más cerca o más lejos de una u otra alternativa. Te resumo la mía. Yo creo que esto de hecho, el comienzo de este desfrizamiento de algunas condiciones del cepo, como las que conocimos ayer y que Ujú. estaban comentando recién, nos acerca un poco más a una unificación cambiaria y nos acerca a una flotación. No sé si flotación más pura o menos pura o lo que sea, pero yo creo que el cepo en las condiciones sí, en las condiciones en las que lo conocemos ahora y lo vemos ahora, claramente se volvió insostenible, ¿no? Y lo que todo el mercado viene pidiendo, creo que desde abril, es claridad, no que salga ya, pero claridad respecto de cuál es el camino para salir de Bien, todo esto. pero si te estoy leyendo bien, vos lo que ves es el camino hacia que esto nos acerca a una unificación, pero que va a seguir la intervención, lejos de aquel dólar del comienzo del gobierno de Macri, donde la intención era todo lo contrario, es decir, levantemos todo, que veamos hasta dónde va y levantemos todas las restricciones. No ves eso, sino a la famosa flotación administrada, pero con un único tipo de cambio. Pero sí, para mí la clave es ese. Ujú. O sea, después vemos, yo no creo que Argentina pueda en Ujú. estas condiciones tener o aspirar a ese momento, digamos, que tampoco sé si es un momento aspirable, el de ese primer Sí. momento de Macri, ¿no? Ujú. Digo, era un contexto completamente distinto, pero aún si ese contexto se recrease, el resultado de eso no fue tan bueno. Entonces, probablemente Argentina tenga que Bien. convivir con controles de Ujú. capitales durante bastante tiempo. No, ahora, control de capital no quiere decir este nivel de control de capital y Ujú. tampoco quiere decir dualidad cambiaria o el esquema que tenemos hoy, ¿no? Me parece que de esto está clarísimo, hace 15 años estamos acá, no Ujú. funciona. Está claro. Este que tenemos acá no funciona. Y esta es la versión más dura Ujú. de lo que hemos tenido en los últimos, con variantes, en los últimos 15 años. Bien, José, para cerrar, las tres preguntas de rigor, las mismas que supongo te harán los inversores en Consultatio todos los días. ¿Qué reacción esperás en las tres preguntas claves? Dólar, acciones y bonos de la deuda. Sí, en dólar. Bueno, en dólar estamos pensando en corto plazo, Sí, ¿no? Y sí. por supuesto en contado con liqui. Yo le espero contenido, digamos, Ujú. hay una oferta, un oferente grande ahí que le va a poner techo a la subida del dólar. En la medida en que este programa pueda avanzar, en una de esas ese techo incluso puede ser más bajo o puede, digamos, hacer sentido de que sea más bajo. Entonces, en el corto plazo yo no espero un Ujú. gran un salto del tipo de cambio o lo que sea. Con acciones el panorama es más diverso, hay un montón de Sí. situaciones, pero me interesa mucho más con bonos. Creo que ahí la clave está en el timing de todo esto. Ujú. Yo no me Ayer los bonos rebotaron, eso fue una muy buena noticia, y una muy buena noticia que viene después de una semana en donde todo este esquema, digamos, había comprometido el valor de los bonos, estuvieron cayendo. Ayer, a partir del comunicado del Central y demás, el mercado creo que los recibió bien, fue como la primera vez que el mercado vio, bueno, hay alguna hoja de ruta que nos saca de acá, Ujú. y eso en la medida en que suceda relativamente rápido, creo que es positivo para los bonos. A los bonos hay que pensarlos como, digamos, tienen como un reloj de arena dado vuelta ya. Esto es, 2025 tenemos vencimientos muy grandes, no se pueden pagar, tampoco deben pagarse, digamos. Los países no pagan las deudas, las refinancian, las administran, las reducen y sobre Ujú. todo mejoran sus condiciones de repago a través del superávit. Pero eso hay que enfrentar esos vencimientos ahí, y en la medida en que, digo, con este riesgo país que tenemos hoy, bueno, eso es medio como infinanciable, ¿no? Muy difícil. Claro.
pensar Y que rolear en condiciones tampoco veo que te voluntarias. convence el mensaje del secretario de Finanzas de Pablo Quirno de decir, vamos a tener el dinero separado desde ahora para afrontar ese vencimiento de enero 2025. Sí, es súper Ujú, bienvenido, digamos, pero y creo que la voluntad del gobierno está fuera de discusión ahí ujú. para honrar esos compromisos y demás, pero hay un tema que en la literatura económica lo conocíamos, por lo menos cuando estudiábamos esto, como el problema de la transferencia. El Ujú. problema de la A transferencia es, ver. mirá, el gobierno hace un esfuerzo fiscal, consigue el superávit como para poder pagar su deuda. Después, en un país como este que tiene deuda en dólares, hay que tener los dólares, digamos. ¿Los dólares de dónde salen? Entonces, el conveniente o el interrogante central que tenemos acá es cómo es la dinámica de generación de dólares que tiene esta economía. Y eso Ujú. es, dicho de otra manera, más fácil, ¿cómo vamos a salir del cepo? Eh, Claro. eso es, me parece, lo que está pensando el mercado. Y decía, esto tiene un esquema de reloj de arena porque en los próximos, no sé, 6 meses deberíamos tener alguna claridad porque el año que viene tenemos que renovar esto. Bien, está muy claro. José, muchísimas gracias por este análisis. Al contrario, un placer, Fernando. La palabra de José Chahue, jefe de estrategia de Consultatio, sacando algunas conclusiones y pasando en limpio lo que ocurrió ayer. Me quedo con 2 o 3 puntos. Punto uno, la letra chica de cómo se va a congelar la base monetaria, todavía hay que analizarla. Punto dos, hacen falta reservas. Todo esto no va a ser suficiente si no hay más reservas. Punto tres, todavía hay que ser optimista en lo que hace a la salida del cepo. Son medidas bien encaminadas y por supuesto es bienvenido que el gobierno las tome, aun cuando sean algunos aspectos menores de todo el andamiaje del cepo cambiario. Y por último también muy relevante lo que dijo al comienzo, para venir de una voz